la columna de hoy surge de pensar algunas situaciones que se produjeron en nuestra provincia hace algunos años y asociado a un colectivo de antropólogos del Museo de la Plata, así que es el colectivo Guías, que es un colectivo que surge en el año 2006 en la Facultad de Ciencias Naturales y en el Museo de la Plata específicamente, y que tienen como objetivo la identificación y la restitución de esqueletos humanos que están dentro del Museo de la Plata. Bien. ¿Sí? En ese Museo de la Plata, en las colecciones del Museo de la Plata, existen varios cuerpos de fueguinos, ¿sí? Mirá. Que fueron llevados allá a finales del siglo XIX e incluso a principios del siglo XX, en las épocas en las cuales el Perito Moreno dirigía el Museo de la Plata. Ya hablamos en algún momento del Perito Moreno, Ya hablamos en ¿no? algún momento del Perito Moreno, y en este caso yo voy a nombrar 3 indígenas fueguinos que están o estuvieron en el Museo de la Plata. Bien. ¿Sí? El primero, que es el que nos toca a nosotros de manera más cercana, es Seriot, ¿sí? O Capelo, que es un cuerpo que fue restituido en el 2016, ¿sí? Junto con otros 3 Shelgnan más a la comunidad Rafaela Ishton, ¿sí? Este Capelo está nombrado y estudiado en distintos libros de la historia fueguina. Bridge lo nombra en El último confín del mundo, ya lo nombra Capelo por el sombrero que utilizaba. Mirá. Belsa, que es otro historiador que escribe sobre historia fueguina, lo nombra Elona Guerrillero, ¿sí? Y finalmente hay una producción de Inda, se llama el autor, que se llama El exterminio de los Zonas, que es un libro del 2005. En todas estas publicaciones está nombrado este Capelo. Que Todo fue bastante reciente, ¿no? Sí, bueno, Bridge no. No, Bridge no, pero digo, Sí. estas cuestiones de descubrimiento del 2016. Sí. A ver, es muy interesante, yo lo vi, hay un documental que lo iba a nombrar al final, pero cómo se encontraron los cuerpos, ¿no? Casi por casualidad se descubren algunos esqueletos, se empieza a estudiar, y ahí como que empieza este proceso de restitución y de pelea también entre el Museo de la Plata y este colectivo de antropólogos y las comunidades indígenas por quién es la propiedad de los esqueletos, ¿no? Claro. Es sumamente interesante, y al final de la columna les voy a recomendar Dale. una película para no perder la costumbre. Entonces, este Capelo del cual estábamos hablando fue fusilado en el año 1897 en Harberton por la prefectura, ¿sí? Por la policía. ¿Por qué fue fusilado? Porque resulta que en una de las reducciones que había de la prefectura lo invitan a viajar a Buenos Aires, a conocer Buenos Aires, y él no tenía muchas ganas de ir porque tenía miedo de que le roben la mujer. Mira. O algún otro indígena, o que sea llevada a alguna de las reducciones o de las misiones que había. Lo terminan convenciendo y le dicen, no, quédate tranquilo, que acá la vamos a cuidar. Se va a Buenos Aires, conoce Buenos Aires, y cuando vuelve descubre que su mujer no estaba. ¿Qué había pasado? Le dicen que se había ido a Isla de los Estados, por seguridad le habían llevado a Isla de los Estados y que iba a volver en el próximo barco. Como no volvió en ese próximo barco, muy enojado se va de donde estaba Capelo, junta un grupo de seguidores, Sí. e intenta vengarse, ¿sí? De este prefecto que le había prometido que iba a cuidar a su mujer, Claro, y que no lo hizo. Le había mentido. Exactamente. En ese intento por venganza, empieza a tener algunas incursiones contra los blancos, contra el Estado, por decirlo de alguna manera, y eso va a quedar registrado en distintos lugares, ¿sí? En el año 1891 ataca a un grupo de personas que lo identifica, y eso lo pasa a la clandestinidad, por decirlo de alguna manera, y empieza a ser alguien al cual hay que perseguir o a estar atento de lo que podía hacer. Mira. Ya en el 94 lo acusan de un asesinato, y esto ya cada vez complica más la situación, y asocian ese asesinato a otro marinero más que estaba dando vueltas por ahí, que también había muerto, entonces como que se lo van endilgando estrictamente a él. Y en septiembre del 94 lo vuelven a acusar de asesinato, salen a buscarlo, ¿sí? Como si fuese el gran delincuente del momento, Sí. y lo terminan fusilando a quemarropa en Harberton. Ay, qué fuerte. Sí. Parece el guión de una película esto. Bueno,
Por eso es que... Chicos, no nos copien, por favor. Por eso es que Belsa lo denomina el Ona guerrillero, porque en esa sed de venganza trata de organizar una resistencia. En estas ocasiones que yo les estoy nombrando, lo que él hace es tratar de atacar a los blancos para sacarle armas y luego tratar de conseguir cartuchos para esas armas para poder atacar y vengarse por la desaparición de su mujer, ¿no? Bueno, cuando es asesinado, ese cuerpo es llevado al Museo de la Plata. Mira. ¿Sí? Y va a estar ahí durante muchísimos años, hasta el año 2016, que es restituido a la comunidad Rafaela Ishton, y que entiendo que hoy están sus restos en las tierras que tienen en Tolwyn. En Tolwyn. ¿Sí? Así que bueno, ese que nos toca específicamente a nosotros la gente de Río Grande. Pero, además de eso, existen otros antecedentes del colectivo Guías, y el más importante que ellos destacan es el primero, ¿no? Que se llama Maish Kensis, que es un yamana, es un joven yamana que murió en el Museo de la Plata. ¿Cómo murió en el museo? Porque en muchos ¿Qué le casos, pasó? ¿qué pasaba con la antropología en esa época? ¿No? Era esta idea del circo de humanos y la colección de personas, y así llevaba a esto, ¿no? Precisamente él fue llevado al Museo de la Plata, vivió desde 1886 hasta 1894 en el Museo de la Plata. Mira. ¿Por qué? Porque lo usaban para experimentos, para medirlos, para compararlos, para tomarle fotografías. O sea, no era un ser humano, no era una persona con derechos. Para era nada. Era un alguien para experimentar. Completamente. Qué fuerte. Completamente. Es tristísimo, y esperen al final de la columna. Entonces, lo que consigue el colectivo Guías es que Maish Kensis sea quitado de las vitrinas, porque estaba exhibido, o sea, estuvo exhibido el cuerpo de este yamana hasta el año 2006. Mirá. Es como una de las primeras acciones concretas que tiene el colectivo. O sea, la primera victoria del colectivo Guías es sacar de la exhibición a este esqueleto, a este yamana, que entiendo que aún no fue restituido, y que sería enviado a la comunidad yamana que está en Isla Navarino. Ajá. ¿Sí? Asociado a la comunidad indígena yamana que está en Ushuaia también. O sea, son dos las que están peleando por la restitución de este cuerpo, pero en el caso de que suceda, iría a Navarino. Claro. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos dos historias de fueguinos, y la tercera, que es la que me pareció más... yo empecé a investigar por Capelo y terminé llegando hacia otro lugar. Es de una mujer, ¿sí? Que se llamaba Tafá. Tenía otro nombre que ahora voy a tratar de pronunciarlo en otro momento, pero bueno, investigando sobre esta mujer... ¿Era de la comunidad Yecnam? No, era Cahuáscar, o sea, era Alacaluf. Ajá. Vivía en la región de los Canales Fueguinos, ¿sí? Todo lo que es la región del oeste de la Isla Grande, en el Estrecho de Magallanes, y ahí estaban en la zona de los Alacalufes. Esta mujer, Tafá, voy a tratar de decir el otro nombre, Eultialma, ¿sí? Sí. Eultialma era la mujer de un cacique, ¿sí? Que ellos fueron todos tomados prisioneros, ¿sí? En este proceso de la conquista del desierto, y entonces esos fueron llevados también para la zona del Museo de la Plata. ¿Y también se expuso su cuerpo como el anterior? También, y en todo este proceso hay un bronce que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, que fue hecho en el año 1887 por un artista que se llamaba Víctor de Paul. ¿Sí? Él hizo, según dicen, es un tipo modelo humano, ¿sí? Y de ahí se hizo la escultura. Y la escultura todavía hoy está, entiendo, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y se llama Taza, India Fueguina se llama la obra. Mirá. Pero hace referencia específicamente a esta mujer que estuvo también ahí en el Museo de la Plata, que formaba parte de una familia real, podamos decirlo, porque era de un cacique. Claro. Y toda su familia. Así que bueno, me llamó mucho la atención, porque cuando ellos fueron apresados y fueron enviados a Martín García. Martín García fue uno de los primeros campos de concentración que hubo en la Argentina. ¿Sí? Todos los que eran atrapados, incluso las cautivas que eran recuperadas, eran enviadas a Martín García. Incluso muchas personas por temas políticos, causas políticas, ¿no? Sí. Bueno, pero a finales del siglo XIX todavía estábamos con la lucha del otro, ¿no? Y
finalmente esta señora muere un 9 de octubre de 1887. Revisando cosas, descubro que Mingo Gutiérrez había escrito una crónica sobre esta mujer que murió el 9 de octubre del 87. ¿Quién más murió el 9 de octubre del 87? Pero de otro año, Lola Kiepja. Sí, lo acabo de ver leyendo al revés de tu hoja, pero mirá vos las casualidades, ¿no? Sí, entonces, una linda casualidad que encuentra Mingo y yo recupero en la crónica de él. ¿Será casualidad? Bueno, no sé. Bueno, no lo sabremos nunca, pero me parecía interesante esta historia y es la única que está llevada a otro plano que no sea lo antropológico o lo museológico, sino que está transformada en arte y me pareció sumamente interesante poder destacarlo. En el Museo de la Plata, o muchos de los esqueletos que están en el Museo de la Plata, fueron donados por Lehmann Nietzsche. Lehmann Nietzsche es uno de los grandes antropólogos, suena un poco raro, pero uno de los antropólogos que estuvo trabajando en muchísimas comunidades indígenas de nuestro país, ¿sí? No podemos aseverar cómo se hizo de esos cuerpos, pero... Eso te iba a preguntar, ¿no? Que hasta dónde, digamos, obviamente con el diario El Lunes hay muchas cosas que uno cuestiona en la actualidad, pero, digamos, en relación a los pueblos originarios, a nuestra historia, hasta qué punto se respetó esas comunidades y hasta qué punto también no fueron totalmente avasalladas completamente en su cultura, hasta en sus cuerpos, ¿no? Completamente, sí. El cuidado del otro era algo que no existía. No existía porque no eran considerados sujetos, sino eran objetos de la ciencia. Claro. Y ahí estaba la situación más grave. Entonces, bueno, muchos de los cuerpos que estaban en el Museo de la Plata son donados por Lehmann Nietzsche. 9 esqueletos, dice que dona Lehmann Nietzsche. Todo esto, muchas de esta información, yo la saqué del colectivo Guías y de algunas publicaciones, sobre todo de una tesis de maestría, si no me equivoco, de un antropólogo que es de apellido Pepe. Mira. Sí, que él está dentro de este colectivo Guías, que es muy interesante de poder conocer. Y ya para cerrar lo que es el día de hoy, quiero recomendarle 3 cosas. Bien. Un libro que se llama Pedagogía de la Desmemoria, que es de Marcelo Balco, que es... que habla de muchas cosas de cómo fueron tratados los indígenas en nuestro país y sobre todo de lo que pasaba en Martín García. Una publicación que se llama Fueguinos en el Museo de la Plata, que es de este antropólogo Pepe, que es su tesis. Y finalmente un documental de Fernández Mouján, que se llama Damiana Crigui. Este documental está el colectivo Guías como protagonista, y la restitución de un cuerpo de una indígena Ayé a su comunidad en el Paraguay y de cómo tuvieron que hacer ellos para recuperar el esqueleto, el cráneo que estaba en Alemania. Mirá, qué historia. ¿Cómo había llegado a Alemania ese cráneo? Bueno, Lehmann Nietzsche estaba metido ahí en ese medio. Hay que verlo entonces. Gracias, Esteban, por las recomendaciones y por todo el contenido y los aprendizajes que nos dejas cada semana y que nos vas a ir dejando durante todo este 2018. Gracias, hasta la próxima semana. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más Turno Mañana.